Entonces hoy día es la auxiliar número 2. Vamos a hacer, bueno, ojalá 3 problemas y les dejo una propuesta. Esperemos que alcancemos a hacer el P3 también, ojalá. Ya entonces, este auxiliar se enmarca en, bueno, si se fijan, todo es como la misma pregunta, ¿no es cierto? De calcula el trabajo realizado por un campo vectorial sobre una curva. Ya vamos a ver cómo cuáles son las diferencias entre cada problema y qué como trucos podemos utilizar dependiendo del problema. Entonces, partamos por leer el P1. Dice, considera una curva gamma, si típicamente vamos a llamar las curvas, gamma mayúscula, gamma minúscula, formada por la intersección de dos superficies S1 y S2, las cuales están descritas por estas dos ecuaciones. Entonces, aquí tenemos la ecuación de la primera superficie S1 y aquí tenemos la ecuación de la segunda superficie S2. Nos dicen, además, considera el campo vectorial, nos dan un campo vectorial, si se fijan en coordenadas cilíndricas, que está dado por esta expresión de aquí. Entonces, lo primero que nos piden encontrar, y esto ahora puede que no tenga mucho sentido porque estamos haciendo esto, va a tener más sentido en un par de clases más cuando empecemos a ver teoremas vectoriales, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, que suelen ser dos nombres para lo mismo. Ahí va a tener mucho sentido esto del dominio, porque es muy importante, porque es una hipótesis de esos teoremas. Ahora no tiene mucha relevancia, pero lo vamos a hacer igual. Y después nos piden calcular ya lo fuerte de esta auxiliar, que es el trabajo que realiza este campo vectorial sobre la curva gamma. Entonces, para eso vamos a tener que encontrar una expresión para gamma y vamos a tener que parametrizarla de alguna manera. Esa va a ser nuestra tarea. Ya, entonces, creo que hay dudas en el chat. Ah, sí. Ya voy a dejar el chat aquí, a ver si puedo. Ahí está. Entonces, sí, alguien preguntó si ha partido la aux. Sí, ya partimos, pero recién acabamos de leer la P1. Les decía que cuando me refiero a partir a las 2:30, la idea es que la grabación empiece a grabarse a las 2:30, ya para que alcancemos a hacer la mayor cantidad de problemas posible. Eh, Así que eso. Ya, entonces, leímos el problema 1. Primero el dominio del campo F. Entonces, llevémonos este campo a la hoja de resolución. Entonces, vamos a recortarlo por ahí. Entonces, ya estamos con el campo F. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de F? ¿Cuál es el dominio del campo vectorial F? ¿Alguien tiene alguna idea cómo podríamos determinarlo? En el fondo, cuando nos preguntan el dominio es dónde vive cada una de las coordenadas, dónde tiene permitido vivir cada una de estas coordenadas. Es decir, R pertenece a un intervalo de los reales o un subintervalo, lo que sea. Entonces, ¿a qué conjunto pertenece? Después nos vamos a preguntar, phi, ¿a qué conjunto pertenece? Estamos considerando el conjunto más grande que puede considerarse de tal manera que este campo no se indefina. Entonces, primero partamos con R. ¿Dónde puede estar definido R? ¿Hay algún punto, o se lo puedo preguntar a la inversa, ¿hay algún punto malo para R? ¿El cero? El cero. ¿Y por qué? Porque en la coordenada z está dividiendo. Claro, entonces aquí tenemos un punto malo, ¿no es cierto? Ahora parece medio fácil, ¿no es cierto? Pero esto es súper importante y de repente uno suele olvidarse en lo que viene después, que van a ser los teoremas vectoriales. Entonces, esto que es sencillo de estudiar el dominio de el campo es súper importante para lo que viene después. Entonces, vamos a definir que esto va a estar definido desde cero hasta posiblemente infinito, ¿no es cierto? No vemos a priori ningún problema con que esto vaya hasta infinito, ¿ya? Para phi, ¿cuál es el dominio que podemos darle? ¿Hay algún punto malo para phi? ¿Cuál sería un intervalo razonable para phi? Que es una coordenada angular, recuerden. 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Ya, entonces de 0 a 2pi. Ahora, claro, aquí aparece la buena pregunta de cuál incluyo y cuál no. O incluyo ambos, o no incluyo ninguno. Esa es una buena pregunta. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el intervalo es abierto en ambos lados, cerrado en ambos lados, o abierto en uno y cerrado en otro?
¿Alguien tiene alguna idea? Por ejemplo, ¿cuál sería el problema de... Ya, yo les voy a adelantar que esto no se puede hacer. ¿Cuál sería el problema de eso? ¿Qué pasaría con Eh, el campo si hago eso? Dale. que se repetirían algunos puntos. O sea, el Claro, mismo punto se podría describir de dos maneras. claro, exactamente. Habría un punto que tiene dos preimágenes. O sea, ya eso deja de ser una función. Por lo tanto, tenemos que dejar uno solo nomás, ¿ya? Nos basta con 0 a 2pi abierto. Podríamos dejarlo a la inversa, también está bien. Ahí depende cómo me lo definan o cómo yo lo defino al momento de trabajarlo si es que no me lo dan. ¿Ya? Pero lo importante es que uno de los dos nomás esté incluido. Y para z, ¿tiene algún valor extraño z? ¿Algo que esté prohibido? No tiene nada, ¿no es cierto? Nada extraño. Entonces z en principio puede ir en todos los reales incluso, ¿ya? Tanto los positivos como los negativos. Entonces ahí está el dominio. Ahora parece un poco algo sacado así como muy artificiosamente, como para qué sirve esto. Más adelante va a tener mucho, mucho más sentido porque es la hipótesis, como les digo, de los teoremas vectoriales que vamos a estudiar, que son el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Ya, entonces, eso sería con la parte A. La parte A sería el dominio. Y ahora volvemos al enunciado brevemente y nos dicen calcule el trabajo realizado por el campo vectorial F sobre gamma. Entonces, partamos por ver gamma. Tratemos de construir gamma y de intentar saber de qué se trata. Entonces, para eso tenemos que volver acá donde dice que gamma está formada por la intersección de dos superficies, S1 y S2. Entonces, partamos por escribir las superficies. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, aquí estamos en la parte A y ahora empezamos la parte B. Entonces, S1 era algo así como eh, está definido por la siguiente ecuación, ¿no es cierto? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1, ¿no es cierto? ¿Qué corresponde eso? ¿Qué figura geométrica es algo que Una uno puede esfera. reconocer? ¿Una esfera de qué radio? Uno. Una esfera de radio Listo. 1. Excelente. Entonces, una esfera de radio 1 y el otro es Z igual a raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Y esto de acá qué corresponde? Entonces esto es, dijimos, intuición, ¿no es cierto? La intuición es que aquí es esfera de radio 1. ¿Y esto de acá alguien tiene alguna intuición de qué es esto de acá? Como un triángulo o algo así. Un triángulo, pero fíjate que está... ¿Cuántas dimensiones tiene esto? Círculos de radio Z. Ya, eso suena... Suena que puede ser interesante cómo extraer algo de ahí. Ya, alguien dice un cono, exactamente un cono. Es exactamente un cono. Esa es la parametrización de un cono. No tienen por qué sabérselo, simplemente esto es para tener un poco de intuición de qué es lo que vamos a hacer. Lo que tienen que saber es cómo lidiar con esto, cómo trabajar con estas ecuaciones algebraicas y qué es lo que quiero obtener al final. Entonces, ya, para hacerles como un objetivo a lo que queremos llegar, nosotros queremos obtener lo siguiente. Entonces, este va a ser el objetivo. Entonces, el objetivo, cuando yo quiero parametrizar una curva, es obtener un R de t, ¿no es cierto? Donde t es mi parámetro. En general, puede ser t, puede ser un ángulo. En general, para poner algo más o menos genérico, uno pone R de lambda, donde lambda es mi parámetro. Ya, entonces, obtener R de lambda, que si ustedes quieren, puede ser como X de lambda y de lambda, Z de lambda. Esa es una opción cuando nosotros trabajamos en cartesianas, pero esto también podría estar en esféricas, en cilíndricas, en cualquier otro tipo de coordenadas que ustedes le den, parabólicas, toroidales, lo que sea. Entonces, en general, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, porque si no, uno tiende a pensar que esto siempre tiene que estar en cartesiana y puede no necesariamente estar en cartesiana. De hecho, vamos a ver en este problema que cartesiana no es lo que más nos conviene. Entonces, el objetivo es obtener la curva R de un solo parámetro, porque recuerden, las curvas tienen un solo parámetro. Cuando estudiamos superficie, no sé si ya empezaron en clase a ver la superficie, las superficies son también un vector que se describe por dos parámetros.
¿ya? Es decir, tiene 2 grados de libertad, así que lambda 1 y lambda 2. Ya, esto es una superficie y esto de acá es una curva, porque tiene un solo parámetro, 1 grado de libertad. Ya, eso es una curva. Entonces, uno puede ir jugando con estas expresiones algebraicas. De hecho, en general, cuando se piden con algo así, ese va a ser el método, tratar de reducir el número de variables y de obtener, si es que se puede, cosas que sean constantes. Entonces vamos a reemplazar z aquí, ¿ya? Ese z ahí. Entonces, juntando ambas, vamos a obtener que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y lo voy a reemplazar por esto de acá. Entonces, más raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, todo eso al cuadrado, es igual a 1. Ya, entonces, lo que va a pasar acá es que me va a quedar x cuadrado más y cuadrado, más, cuando eleve al cuadrado, se me va a ir con la raíz, ¿no es cierto? Y ahí no hay nada, digamos, extraño, ¿no es cierto? Porque estoy elevando al cuadrado algo que ya es positivo, así que no hay muchos problemas con esto. Entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y si se fijan, lo que yo puedo hacer aquí es dividir toda la ecuación por un medio, o multiplicarla por un medio, si quieren. De tal manera que esto me va a quedar entonces x cuadrado más y cuadrado igual a un medio. ¿Ya? ¿Y esto de aquí qué es ahora? Un círculo de radio medio. Una circunferencia de radio, ojo con el radio. De radio, ¿Un cuarto? tampoco. De radio, alguien lo dijo en el chat, de radio 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a anotar aquí también, como nos sirve como intuición. Entonces, aquí vamos a decir, esto es una circunferencia de radio 1 dividido en raíz de 2. Ya, entonces, ahora si se fijan, lo que puedo hacer yo es volver a esta expresión de aquí y me va a quedar un valor para z. ¿Qué pasa si yo reemplazo ahí eh, lo que encontré acá abajo? ¿Cuánto va a valer z? Entonces, aquí voy a poner z. Z igual a, ¿cuánto? ¿Cuánto me va a dar cuando lo reemplace? Lo que quiero hacer es reemplazar x cuadrado más y cuadrado aquí. ¿Esto me va a dar z? 1 partido en raíz de 2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Ya, entonces, y esto es un valor constante, ¿no es cierto? Esto es un plano. Esto se representa con un... a ver, ¿cómo lo...? Aquí está. Entonces, la intuición de esto es un plano xy en z igual a 1 partido en raíz de 2. Es decir, cuando yo tengo... ¿Qué quiero decir con eso? Por si no se entiende. Entonces lo vamos a hacer aquí en otro color. Entonces, si yo dibujo el plano en 3D, es algo así, ¿no es cierto? Tengo z para allá, x para acá, e y para allá. Entonces, es un plano paralelo al xy, ¿no es cierto? Paralelo a este plano de acá, pero está un poco más arriba. Aquí imagínense que ahí está 1 partido en raíz de 2. Es un plano que está en esta parte. Entonces sería algo como, a ver si lo dibujo bien, algo como esto. ¿No es cierto? Que está elevado en z. Ese sería el plano. Entonces una circunferencia. Al final mi curva, ¿no es cierto? Va a ser una circunferencia, lo voy a dibujar en rojo. Entonces va a ser una circunferencia que está contenida en ese plano. Ya no sé si quedó tan bien, en verdad. A ver. Ahí creo que está mejor. Ahí está. No quedó muy bien, ¿ya? Pero no sé si se entiende la idea. Es una circunferencia que está centrada, ¿no es cierto? El punto medio está centrado en el eje Z, pero está desplazado en el eje Z, ¿cierto? Esa es como la idea. Es la intuición. De hecho, podríamos verlo un segundito simplemente para tener intuición de que lo que estamos haciendo en el famoso GeoGebra. Entonces, gastemos un minutito en esto, quizás nos sirva para tener la intuición de lo que estamos haciendo. Entonces,
la primera superficie era x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Y ahí está la esfera. Y la otra era z igual a raíz, ¿no es cierto?, de x cuadrado, no a 22, x cuadrado más y cuadrado. Ahí está mi cono. Entonces, si se fijan, ahí están las dos superficies. Y si yo lo miro por arriba, no sé si lo están viendo. Esto de repente en Zoom como que se ve todo lagueado. ¿Están viendo como la intersección? Aquí el cono por arriba, digamos. Sí, sí se ve. Sí, Ya, entonces esa es la figura en el fondo. O sea, es un círculo, pero si yo lo miro de lado, ¿no es cierto? Es un círculo que no está, digamos, en el plano XY, sino que, a ver, tratemos de dejarlo ahí. A ver. Ya ahí. Si se fijan, está más arriba. Aquí en esa, estoy viéndolo con el mouse, está desplazado en el eje Z. Entonces ahí está mi circulito. Esa es como la intuición, de ahí ustedes pueden jugar más con esto y hacerse más ideas de qué es lo que estamos viendo. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, la idea ahora, que ya tenemos la curva, es calcular el trabajo. Entonces, entonces todavía no hemos terminado con la curva, pero fijémonos otro objetivo. Entonces, el objetivo de ahora va a ser, este va a ser otro objetivo, ¿no es cierto? Calcular f.dr. Ya, así se calcula el trabajo. Entonces, para eso necesitamos nuestro r, para después calcular el dr y calcular esta integral, en el fondo. Este es el objetivo final, ¿no es cierto? Pero antes nos pusimos otro objetivo, que era calcular r de lambda, ¿no es cierto? Todavía no lo hacemos. Ya tenemos más o menos de qué se trata la curva, pero aún no calculamos en general nuestro RT. Entonces, sigamos con este objetivo y después nos ponemos el siguiente. Ya, entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo yo puedo escribir R de un solo parámetro? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea cómo yo puedo dejar esto en función de un solo parámetro? Porque fíjense que aquí tengo X, Y, bueno, Z es constante, pero aquí tengo dos variables, ¿no es cierto? X e Y. ¿Cómo puedo dejarlo en función de una sola variable? Es decir, eso se llama parametrizar. ¿Cómo puedo parametrizar esta curva? Por cierto, la parametrización no es única. Existen muchas parametrizaciones para una única curva. De hecho, existen infinitas parametrizaciones. Entonces yo les voy a dar una que no es buena, ¿ya? Pero para que vean que también se puede hacer. Entonces, yo podría perfectamente parametrizar esto con mi coordenada X, ¿ya? En ese caso, ¿cómo podría hacerlo? Entonces, lo que yo voy a decir, voy a usar cartesiana y voy a decir, esto es lo mismo que X en la coordenada X tongo, luego tengo que despejar Y de acá en función de X, porque tengo que dejar un solo parámetro, es decir, esto me va a quedar raíz de 1/2 menos X cuadrado en Y tongo, y Z es siempre constante y vale 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Entonces, esa sería una parametrización que no es muy buena, porque tiene hartos problemas, ¿no es cierto? Esta función es media extraña, no me va a servir, ¿ya? Pero esa es una forma de hacerlo. ¿Qué es lo que dice acá? Si se fijan, dejar en función solamente de un parámetro. En este caso elegí X, ¿ya? Solamente en función de un parámetro, X. Aquí no hay X, pero una constante en particular es función de X. Así que estamos bien. Esa es una opción. No es la más conveniente. Lo más conveniente es tratar de buscar alguna simetría que tenga. Esto ustedes mismos me dijeron, y lo vimos también en el GeoGebra, es una circunferencia. ¿Qué simetría tiene una circunferencia? ¿Qué coordenadas podemos utilizar? Cilíndricas. Esféricas. Cilíndricas o polares, ¿no es cierto? Entonces, una vez visto esta parametrización posible, pero no muy conveniente, vamos a hacer una un poquito más arriesgada. Entonces, vamos a pasarnos a coordenadas cilíndricas. Entonces, en cilíndricas,
yo digo que X va a ser un R por coseno de phi. Voy a decir que mi I es R seno de phi y que Z va a ser Z. Y Z es un medio, así que, o sea, 1 partido en raíz de 2, así que este se mantiene. Ya entonces, cuando yo reemplace estas cosas en mi ecuación de arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que R coseno de phi al cuadrado más R seno de phi al cuadrado va a ser igual a un medio. Entonces, si ustedes suman esto, ¿no es cierto? Me va a quedar, al final, aquí se cacha, ¿no es cierto? Que me va a quedar un coseno cuadrado más seno cuadrado, y me va a quedar que R cuadrado entonces es, R cuadrado es igual a un medio. Entonces, R va a ser 1 dividido en raíz de 2. ¿Ya? ¿Se cacha ese paso? ¿Sí? Ya, entonces si se fijan, aquí es mucho más simple porque cuando yo tengo coordenadas cilíndricas, mi parametrización es de la siguiente manera. Entonces, parametrización va a ser R, una constante, va a ser phi, mi parámetro, ¿no es cierto? Que va a ir desde 0 a 2pi, y va a ser Z otra constante. Entonces, si se fijan, es mucho más sencillo esto. Z igual a 1 partido en raíz de 2. 1 partido en raíz de 2. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, de nuevo, hacerlo no de la manera más óptima, pero la idea de equivocarnos, porque ya nos equivocamos una vez, a propósito, lo hicimos en cartesianas con coordenadas cartesianas, y dijimos que eso no era muy buena idea. Ahora lo que vamos a hacer es usar coordenadas cilíndricas en la base cartesiana, y vamos a ver por qué no es buena idea, y después vamos a hacerlo bien, que es coordenadas cilíndricas en vectores cilíndricos, ¿ya? Para que noten la diferencia, porque de repente uno se confunde también, de repente es bueno usar una combinación de ambas. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces, esta es otra opción. Antes era R de X, ahora nuestro parámetro es phi. Es otra parametrización, la curva es la misma, ¿ya? Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera, como 1 partido raíz de 2 coseno de phi en X tongo más 1 partido en raíz de 2 seno de phi en Y tongo más 1 partido raíz de 2 en Z tongo. Ya, entonces, esta es una forma de parametrizar la curva. Si se fijan, ¿qué es lo que he hecho? En vez de, sigo utilizando la base cartesiana, es decir, los vectores unitarios X, Y, Z, que es una parte de cómo yo expreso un campo vectorial, o en este caso una curva, que es un vector, pero estoy utilizando una coordenada que es de las coordenadas cilíndricas, que es decir, phi. Ahora dejé todo en función de phi. Aquí de nuevo aparece una constante, pero en particular es función de phi. ¿Ya? Y esto está bien. Esto también es la misma curva de antes. Da exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? No sé si alguien puede intuir cuál es el problema con esto ahora. Porque recuerden que lo que queremos hacer es calcular esto de aquí. Ya, alguien lo vio perfectamente. Dice para calcular el producto punto en el chat. Ese es el problema. Entonces, el problema es que mi campo a mí me lo dan en estos vectores unitarios. ¿Ya? Entonces, si se fijan, hay dos cosas importantes que suelen confundirse. Una es la base que yo utilizo, que en este caso es la base cilíndrica, y lo otro son las coordenadas, que son las escalares, las cosas que yo pongo aquí, digamos, acompañando a los vectores. Son dos cosas distintas, y uno puede tener perfectamente combinaciones de dos cosas distintas. Es decir, yo puedo tener coordenadas cartesianas con vectores cilíndricos, o viceversa, puedo tener vectores cartesianos
y coordenadas cilíndricas. De hecho, eso es lo que tenemos acá abajo. Acá abajo tenemos coordenadas cilíndricas, es decir, phi cilíndrico, aquí igual, en una base cartesiana. Uno puede hacer eso y para muchos problemas esto es conveniente y súper útil. ¿Ya? En este caso, el campo a mí me lo dan en coordenadas cilíndricas, aquí coordenadas cilíndricas, y vectores también cilíndricos. Entonces, cuando yo quiera hacer el producto punto, ¿no es cierto? Porque este es mi objetivo, calcular esto de acá. Cuando yo quiera hacer este producto punto de acá, es bueno que la base de vectores sean la misma. ¿Ya? Porque si no, yo voy a tener que empezar a hacer el producto punto entre, por ejemplo, R y X, y eso no es tan conveniente. La idea es que me queden vectores de este tipo, porque esto yo sé que vale 1. Y ahí eso me va a simplificar mucho los cálculos. ¿Ya? ¿Se entendió esa idea? Eso es una confusión que suele aparecer cuando uno empieza a ver esto de los campos vectoriales, entonces para que lo tengan presente. Quería hacer esa distinción y por eso me equivoqué 2 veces, ¿no es cierto? A propósito, para que vean que son hartas las cosas que uno puede ir jugando, ¿no es cierto? Cambiar las coordenadas, cambiar la base, mezclar coordenadas con distintas bases, etcétera. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a hacer de manera ya la definitiva, y es que vamos a utilizar coordenadas cilíndricas en la base cilíndrica. Entonces, R lo vamos a escribir como, fíjense, lo vamos a escribir de esta manera. Entonces, como R en R tongo cilíndrico más Z en Z tongo cilíndrico. Así se escribe un vector en coordenadas cilíndricas. Ustedes lo vieron ya en clases, también me imagino que lo han visto en mecánica también. Entonces, ya dijimos cuánto valía cada una de estas coordenadas, ¿no es cierto? Entonces, R valía 1 partido en raíz de 2, y Z también valía 1 partido en raíz de 2. Entonces, expresamos nuestro vector R. Fíjense que esto sigue siendo, aquí para evitar confusión, R de phi. Entonces, aquí aparece otra pregunta que también de repente es motivo de confusión. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el phi ahora? Porque parece que ya no hay phi, como que me deshice del phi. ¿Dónde está el phi? Aquí sigue estando el phi, pero está más o menos escondido, ¿no es cierto? Entonces, el phi está acá, porque R no es un vector constante como los cartesianos. Entonces, ahí está el phi. ¿Ya? Parece que como que estuviera escondido, pero no está escondido, sino que está en el vector unitario. Entonces esto sigue siendo una curva, es decir, un vector que solamente depende de un parámetro. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo eso, lo que yo voy a hacer es calcular dr. Ahora, si se fijan, completamos nuestro objetivo, el primer objetivo, este de acá. ¿Dónde está? Aquí. Este lo calculamos. Con lambda igual a phi cilíndrico. Entonces, el primer objetivo hecho, ahora calculemos dr. Una vez que tenemos r, calculamos dr. Entonces, dr uno lo quiere siempre usando la regla de la cadena con respecto a mi parámetro phi. Entonces, eso significa que yo quiero calcular dr a de phi por de phi. Ya, esa va a ser como la regla general. Una vez que ya tengo r en función de mi único parámetro, cuando se trata de una curva, calcular el dr usando la regla de la cadena con mi parámetro. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, tenemos que derivar acá. Entonces, esto sale como constante, me va a quedar 1 partido en raíz de 2. ¿Cuánto es la derivada de R tongo con respecto a phi? Eso es una buena pregunta. Entonces, más 1 partido en raíz de 2, y aquí tenemos la derivada de Z tongo con respecto a phi. Entonces, aquí la pregunta es ¿cuánto valen estas derivadas? Esas son buenas preguntas. Entonces, alguien lo dice creo en el chat, dice que es el rotongo. No, este es R, jugaría el papel de rotongo, no sé si usan ro o R. Este de aquí, ¿cuánto valdría esta derivada? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale eso? Fitongo, ¿cierto? Fitongo, fitongo. ¿Ya? ¿Y esta de acá? ¿Cuánto vale esa ahí? Esta de aquí, recordemos, fitongo.
y esta de acá vale 0, ¿no es cierto? Porque el vector z es constante, lo derivo con respecto a cualquier coordenada que se me ocurra, va a valer 0. Entonces me queda eso ahí. Esto va a ser, y me falta multiplicarlo por mi dφ. Entonces eso por dφ. Y aquí entonces dφ. Ahí está mi dr. Entonces este es mi dr. Y ahora entonces puedo hacer sin problemas el producto punto. Entonces, recordemos el campo. Entonces ahora cuando quiera hacer el producto punto tengo que recordar el campo, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a llevar para la próxima página. Y aquí hay otro motivo de confusión. Entonces esto también suele ser un problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de hacer el producto punto? Df producto punto dr. Hay algo que yo debo hacer para calcular esto de acá. Antes de calcularlo, así directamente. ¿Qué debo hacer? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es el problema típico que pasa acá? El problema es que yo antes de hacer el producto punto, este campo vectorial lo tengo que evaluar en mi curva R de lambda, en nuestro caso R de phi. Ya tengo que evaluarla, es decir, en las coordenadas que encontramos anteriormente. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, es reemplazar aquí cada una de las coordenadas. Entonces, R era 1 partido en raíz de 2. Z era 1 partido en raíz de 2. Entonces se me va a ir, eso en R tongo. Más, ¿cuánto valía Z? ¿Se acuerdan? Z valía 1 partido en raíz de 2. Phi es mi parámetro, así que ese lo dejo tal cual. En fitongo. Más Z 1 partido en raíz de 2. Cuando lo lea al cuadrado me va a dar, perdón, cuando lo lea a la cuarta me va a dar un cuarto. R vale 1 partido en raíz de 2, por lo tanto aquí me va a quedar un raíz de 2. Y phi cuadrado es mi parámetro, por lo tanto eso lo dejo tal cual, en z tongo. ¿Ya? Entonces, importante, antes de hacer el producto punto, cuando estoy integrando, tengo que evaluar mi campo en la curva en donde yo estoy integrando. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, esto de aquí se me va a ir a 0 y me va a quedar algo de hecho más sencillo. Me va a quedar 1 partido en raíz de 2 phi en fitongo más raíz de 2 partido en 4 phi cuadrado z tongo. ¿Ya? Y ahora puedo hacer el producto punto. Entonces lo voy a escribir ahora de manera más o menos explícita, ¿no es cierto? Voy a escribir esto así. Producto punto dr. Y dr, bueno, si quieren igual depende de phi. Entonces, si se fijan, todo depende de mi único parámetro phi, porque eso es lo que me va a servir para integrar también. Entonces, hagamos el producto punto. Recuerden cuánto valía el vector dr, está ahí arribita, creo que ahí se alcanza a ver ambos. Entonces, vamos a copiar esto. 1 partido en raíz de 2. Phi en fitongo. Más raíz de 2 partido en 4 phi cuadrado en z tongo. Todo eso producto punto, el dr, ¿no es cierto? Que era 1 partido en raíz de 2 fitongo de phi. Ya, entonces, ¿cuánto vale el producto punto de esos dos vectores? O más bien, la pregunta es, ¿qué puedo descartar? ¿Qué se me va a ir directamente? Z, ¿no es cierto? Lo que está en Z tongo, esa componente de ahí, porque cuando haga el producto punto entre estos dos vectores, me va a dar 0 porque son ortogonales. Entonces aquí voy a tener 1 dividido en raíz de 2, phi, en fitongo, solamente me va a sobrevivir esto de acá, entonces va a ser 1 partido en raíz de 2, escribámoslo ahí mejor, entonces ya voy a escribir 1 partido en raíz de 2, phi en fitongo, producto punto, esto de acá.
Entonces va a ser 1 partido en raíz de 2, fitongo de phi. Entonces, cuando yo hago el producto punto, ¿no es cierto? Ustedes saben que el producto punto entre esas dos cosas vale 1, porque son una base ortonormal. Pertenecen a una base que es ortonormal, es decir, es ortogonal entre vectores distintos, y entre vectores iguales tienen módulo 1. ¿Ya? Entonces, esto va a ser un medio de phi de phi. ¿Sí? ¿Hasta aquí se cacha la idea? ¿Se va entendiendo? Cuéntenme si se va entendiendo. ¿Entendible? Ya, entonces, si se entiende hasta acá, bueno, si tienen dudas me dicen. Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular la integral, ¿no es cierto? Entonces, la integral de f punto dr es, y aquí vamos a introducir nuestra parametrización, es un medio de phi, y aquí tengo que poner los límites de integración. Y cuando yo quiera poner los límites de integración, esto siempre tiene que estar en concordancia con lo que yo dije acá. No acá, sino por aquí. Bueno, creo que no. Aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, cuando yo establecí mi parametrización, dije esto de acá. Entonces, tiene que estar en concordancia con esto de aquí. Entonces, en particular, los límites de integración están dados por el recorrido o el intervalo en donde está definido mi parámetro. En este caso, mi parámetro es phi, está definido en ese intervalo de 0 a 2pi, por lo tanto, los límites de integración tienen que ser esos de ahí. ¿Ya? Entonces, tiene que ir desde 0 a 2pi. Y es decir, esto va a ser un medio por phi cuadrado partido por 2, evaluado entre 0 y 2pi. Y eso me da exactamente ¿cuánto? ¿Alguien? ¿Cuánto me da eso? Entonces, esto me va a dar el 2, se va a cancelar con el 4, 2 al cuadrado me da 4, así que esto me da pi cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro resultado de la primera parte. Entonces la pregunta es si ustedes tienen dudas hasta acá. ¿Aló? ¿Me ¿Aló? escucháis? ¿Sí? Sí, sí. Ya, yo tengo una duda. Cuando pasaste de la segunda parametrización, que fue fallida, a la tercera, Ujú. ¿cómo pasaste a esa tercera? Ah, ya, buena pregunta igual. Sí, igual lo pasé como así súper de la nada, pero ya. Resulta que hay dos formas de verlo. Entonces, quizás veámoslo aquí porque hay una que es más o menos sencilla. Entonces, bueno, lo que yo hice, veamos la primera, la que yo hice. La que yo hice fue lo siguiente. Simplemente decir que en coordenadas cilíndricas, un vector posición se escribe como R en R tongo más Z en Z tongo. Ya, esa es la primera forma de verlo. Ahora, yo creo que no es lo más correcto, porque esto es más útil para mecánica. Ahora, en particular nos sirvió, pero yo creo que lo más correcto es hacer esto. Entonces, estamos aquí en coordenadas cartesianas, y lo que vamos a hacer es como amononar un poquito esto, o sea, como factorizar por 1 partido en raíz de 2, y esto me va a quedar entonces, lo voy a escribir de la otra manera, ¿no es cierto? Como, no, lo voy a escribir así como coseno de phi en x tongo más seno de phi en y tongo más z tongo. Entonces, aquí la pregunta que yo puedo hacerme es ¿cuánto vale este vector de acá? Si es que vale algo. ¿Tiene alguna estructura que yo pueda reconocer? ¿R tongo? R tongo. R tongo de cilíndricas. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo puedo decir, ah, mira, esto de aquí es justamente, lo voy a anotar que sea en otro color, justamente R tongo de cilíndrica. Entonces lo reemplazo y me queda lo mismo que obtuvimos después, ¿no es cierto? Que es esto de acá. ¿Ya? En este Ya, caso, buenísimo. este camino nos sirvió, pero yo le aconsejaría que no lo utilicen siempre porque los vectores aquí no representan siempre una posición. Entonces, de repente uno también podría tener un vector más genérico que esto y podría tener, por ejemplo, componentes solamente, no sé, por decir alguna, estoy inventando esto por si acá. Por ejemplo, uno podría tener eso. En mecánica, por ejemplo, esto no está permitido porque son vectores posiciones.
aquí en CA uno sí podría tener, esto está totalmente permitido, entonces, para que lo tengan presente también, ¿ya? Es más correcto pasar de los vectores cartesianos y reconocer alguna estructura, algún vector que yo conozca. Ya alguien dice en el chat, no importa si habíamos definido el intervalo abierto en 2pi y luego en la integral evaluamos en 2pi. Ya, esa también es una buena pregunta, porque, claro, entonces, si no fuera, claro, si es abierto, lo que yo estoy diciendo es, esta es una cuestión, una propiedad de las integrales, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde podríamos hacerlo? Quizá en la última página. Entonces, eh, cuando yo tengo una función, ¿no es cierto? Y tengo aquí, supongamos que f de x, aquí tengo x, y nos definimos un intervalo desde x1 hasta x2. Entonces, me imagino que esto lo vieron en diferencial. Bueno, de repente hay secciones que no lo ven, pero la pregunta aquí es, cuando yo quiero calcular el área bajo la curva, representada como la integral, ¿no es cierto? De toda esta sección. Entonces, la pregunta es si es que yo considero estos puntos de borde, ¿me va a cambiar el área? Entonces, la respuesta es sencilla, ¿no es cierto? Es que la integral con o sin los puntos es la misma, ¿ya? El área bajo la curva, si yo considero esto un intervalo cerrado, si yo lo considero en ambos casos abierto o uno cerrado y uno abierto, el área es la misma. Y la razón es porque una línea no me aporta área. ¿Ya? Esto tiene una razón súper profunda para los matemáticos. Yo no me acuerdo mucho de esto, pero se dice que en el espacio del área, o sea, cuando yo estoy viendo área, R2, una línea tiene medida nula. ¿Ya? O sea, no aporta cuando yo hago integrales. ¿Ya? Entonces, da lo mismo si uno lo considera abierto o cerrado. Al final, las áreas van a ser las mismas. ¿Sí? No sé si eso aclara un poquito tu duda. ¿Sí? Y había alguien que me dijo que volviera un momento acá, ahí o antes. Ya, no sé si tienen más dudas, consultas antes de seguir. ¿Qué interpretación o qué nos dice que el trabajo sea pi cuadrado? Ya, eso igual está más complicado porque este campo no tiene como una em, como una interpretación muy clara, ¿no es cierto? No sé si ya puedo moverme de acá o si todavía es necesario que siga aquí. Sí, ya, entonces el campo es este de acá. Y la curva era un círculo, ¿no es cierto? Que estaba desplazado, pero volvamos a esta página de acá. Entonces, para darle alguna interpretación. Yo creo que la interpretación que uno le puede dar como más significativa, la pueden hacer ustedes como más adelante todavía, como en unas clases más. Entonces uno tenía una curva ahí, una curva cerrada, ya eso es importante para este problema, y tenemos un campo que va a apuntar, no sabemos para dónde, una cuestión súper rara, no tiene una forma bien definida que podamos decir, no sé, un campo radial, por ejemplo, un campo uniforme, pero es un campo, va a estar definido de algún momento. Entonces, la cuestión es que el trabajo sobre esta curva, cuando uno calcula los vectores tangentes a esta curva, sí van a sumar algún valor, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo calculo el trabajo de un campo sobre una superficie cerrada, y por eso esto como que todavía lo van a ver más en detalle en unas clases más, y el campo es conservativo, el trabajo me va a dar cero. Entonces, una cosa que yo puedo interpretar de esta integral es que como calculé el trabajo de un campo en camino cerrado y no me dio cero, el campo no es conservativo. Yo puedo decir eso. Ya. Esa sería una interpretación, pero la potencia de esto, que es súper potente, lo van a ver en unas clases más, cuando vean
las equivalencias de campo conservativo, integral en camino cerrado nula y rotor del campo cero, etcétera. Eso lo van a ver en un par de clases más. ¿Ya? Entonces, eso. No sé si tienen más dudas con el problema antes de continuar. ¿Todo claro? Ya, si tienen dudas me dicen nomás. No sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan 45 minutos, así que yo creo que seguimos con... ¿Seguimos o hacemos una pausa? No sé qué prefieren. Tendremos que hacer una pausa cortita, eso sí, como de 5 minutos. No sé qué prefieren. ¿Pausa o le damos nomás? Una pausa de 5 minutos. Ya. Entonces a las 3:20 volvemos. ¿Ya? Voy a pausar la grabación y continuamos con el problema 2. Estamos grabando nuevamente, entonces les comparto pantalla. Ya, ¿están viendo el problema número 2? ¿Sí? ¿Me confirman eso? Sí, Sí, se ve. Ya, bueno, entonces leámoslo. Dice, sea F un campo vectorial y phi un campo escalar, ambos dados respectivamente por estas ecuaciones de aquí. Entonces aquí está F, es un campo, si se fijan, en 2 dimensiones, o sea, tiene coordenada en X tongo y coordenada en Y tongo, y un campo escalar que es este de acá. Están en coordenadas cartesianas y este en particular está en coordenadas cartesianas y en la base cartesiana. Entonces nos piden calcule el gradiente de phi. Eso es como problema de lo que ya vimos, pero nos va a servir porque vamos a ocupar la potencia que tiene la integral del gradiente de un potencial o el gradiente de un campo escalar. Entonces, calculemos primero la parte A, que es el gradiente de esta. Entonces nos vamos acá, ahí tenemos anotado nuestro campo y el gradiente, por supuesto, el gradiente de phi. Aquí les voy a poner una anotación que de repente yo suelo usar, aunque de repente, no sé, ustedes también lo pueden usar, es más compacto simplemente, que es lo siguiente, ¿no es cierto? Esto es, ustedes saben que esto es de X, de phi a de Y, ¿no es cierto? Y si es que hubiera una tercera coordenada, sería de phi a de Z, ¿no es cierto? Pero en este caso solamente tenemos 2 coordenadas, así que sería eso. Y una forma de anotarlo, porque después les voy a dar como... O sea, yo he sido auxiliar antes de este curso en modalidad online, entonces hay algunos videos que de repente les voy a sugerir que vean. Y hay una anotación que ocupo ahí para que la entiendan simplemente, que es que esto yo lo anoto, lo anotaba en ese entonces de esta manera, como dx, phi, dy, phi. Ya es simplemente una forma de anotarlo. En este curso voy a tratar de usar esta anotación, porque creo que uno suele un poco confundirse al principio con esto, pero antes lo usaba y están esos videos que de repente les pueden servir para que cachen a lo que me refiero. Entonces, ese sería el gradiente, así que calculemos de phi a dx. Entonces, hay que derivar, ya, hay que derivar esto de acá, uy, esto de aquí. Entonces, la derivada es lineal, así que derivada de una suma de derivadas, derivemos este primer término. La derivada que importa, ¿no es cierto?, la exponencial, porque es la que depende de x, y la derivada de la exponencial es la exponencial, así que me va a quedar elevado a x, seno de y, más, aquí la derivada que importa es la de x, que vale 1, así que me queda 2 veces y esto a los ojos de la derivada de x es una constante, así que su derivada vale 0. Y podemos hacer lo mismo para la otra componente, entonces, de phi a de y. Entonces, ahora de nuevo, aquí lo que importa es el seno de y, y su derivada es coseno de y, entonces me va a quedar elevado a x coseno de y, más, aquí la derivada de y es 1, así que me va a quedar 2 veces x, y aquí la derivada de y cuadrado es 2 veces y, así que me va a quedar menos 2 veces y. ¿Ya? ¿Claro hasta acá? ¿Las derivadas? ¿Cómo calculamos las derivadas? ¿Sí? Ya, entonces esto, el gradiente, ¿no es cierto?, es un vector que va a ser lo siguiente, elevado a x,
seno de y más 2 veces y, coma e elevado a x coseno de y más 2 veces x menos 2 veces y. Ya, entonces, comparémoslo con el campo vectorial que nos dan. ¿Se parece a algo? Tenemos que mirar aquí y acá. ¿Se parecen en algo? ¿O no se parecen en nada? Solo varía la coordenada en x. Claro. Es decir, esta parte de aquí difiere. Porque aquí tenemos 3y y aquí tenemos 2y. Entonces, surge la pregunta, ¿nos habremos equivocado al derivar? Pero vemos nuevamente, ¿no es cierto? Derivamos eso y nos da 2 veces y. No son iguales, pero se parecen mucho. Si se fijan, la coordenada en y es exactamente la misma. E elevado a x coseno de y está acá. Después 2x, 2x y después menos 2y, menos 2y. Lo mismo, ¿no es cierto? Para la coordenada x tenemos la primera parte es la misma, elevado a x seno de y, elevado a x seno de y. Y acá tenemos 2y y acá arriba tenemos 3y. Entonces, es parecido, ¿ya? Pero fíjense que a pesar de que el gradiente de phi no es f, igual nos va a simplificar mucho los cálculos para calcular el trabajo de f. Entonces, lo que queremos hacer es expresar este campo f como en función de este potencial phi. Quiero decir lo siguiente. Entonces, yo quiero decir que el campo vectorial f va a ser el gradiente de phi más algo. Tengo que sumarle algo. ¿Cuánto tengo que sumarle? Y en X tongo. Ya, y eso es súper importante porque aquí también, para que tengan ojo, hay una tentación muy grande de decir a esto le falta Y nomás, entonces uno dice más Y. Ya, eso no está bien porque esto es un vector, todas las componentes tienen que ser un vector. O sea, aquí tengo un vector, esto tiene que ser un vector y esto no, hasta ahora no está siendo un vector. Tengo que poner aquí un vector. Entonces lo que le falta no es Y, sino que le falta esto. Eso de ahí. Eso sí es un vector y eso sí es lo que le falta a el gradiente phi para hacer f. ¿Ya? O si quieren, como ustedes me dijeron en el chat, es lo mismo que hacer esto de acá. ¿Ya? Son dos formas de escribir lo mismo. Y entonces, ahora lo que yo puedo hacer es decir, lo que yo quiero calcular es lo siguiente, ¿no es cierto? El gradiente de f, o sea, perdón, f.dr, la integral del trabajo en la curva que vamos a leer prontamente en el enunciado. Entonces yo esto lo puedo escribir como la integral de gradiente de phi más i en x tongo, ya porque eso de ahí es f punto dr. Y por la linealidad de la integral, ¿no es cierto? La integral es una operación que es lineal, igual que la derivada. Entonces esto es la integral del gradiente de phi punto dr más la integral de y en x tongo punto dr. ¿Ya? Entonces aquí integramos sobre una curva típicamente. Entonces todas esas integrales son sobre la curva. Ya, entonces, ¿por qué esto es importante y por qué esto nos puede servir? Ustedes vieron en clases, creo que el profe me lo comentó ayer por correo, vieron cuánto vale la integral de un gradiente, ¿no es cierto? Esto es súper importante porque la integral de un gradiente no depende del camino, solamente le importan los puntos iniciales y finales. Entonces eso lo podríamos anotar acá en esta última hoja que hicimos para explicar cosas random. Entonces, esto es súper importante porque la integral de un gradiente, vamos a ponerle otro nombre, psi, punto dr, es simplemente psi evaluado en la coordenada final, si quieren RB o R final, menos psi en la coordenada inicial. ¿Ya? Entonces aquí integramos sobre una curva y lo único que me importa son los puntos finales e iniciales. Entonces eso es muy potente. Vamos a explotar esa potencia en los próximos clases y auxiliares. Y ahora
vamos a aprovecharnos de esto también, pero todavía no vamos a ver la real potencia que tiene esto. Todavía hacen falta algunos teoremas que todavía no han visto en clase, pero aún así nos va a ser súper útil para calcular esto de acá. Entonces, lo que nos falta ahora, una vez que tenemos esta descomposición, es saber cuál es la curva, porque queremos obtener, igual que antes, R de mi parámetro, para luego calcular el DR y luego hacer el producto punto. ¿Ya? Entonces, volvamos al enunciado, acá, para calcular la curva. Entonces nos dicen, ya calculamos el gradiente de phi. Ahora nos dicen, considere la curva gamma dada por esta expresión de aquí, orientada de manera positiva. Yo les pregunto, ¿alguien sabe a qué corresponde esta ecuación de acá? ¿Una elipse? Ya, igual uno siempre puede utilizar estas herramientas. Yo soy bastante fan de esta herramienta, entonces uno puede preguntarle a GeoGebra a ver si la elipse está bien. Entonces veamos si nos da alguna respuesta a esto. 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Exactamente, era una elipse. Entonces tenemos una elipse y eso nos va a ayudar a hacer parametrizaciones. Claro, un huevo. Es una elipse, ¿no es cierto? Que tiene los semiejes más grandes en el eje Y. Entonces, ahora lo que podemos hacer, teniendo esa imagen en la cabeza, más fácil podemos parametrizar esta curva. Recuerden, lo que queremos es que esto que tiene, ¿no es cierto?, dos variables acá, dejarlo en función de una. ¿No es cierto? La tentación de nuevo es despejar Y o despejar X y dejarlo en función de la otra, pero no es la mejor parametrización, hay una mejor. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es primero escribir nuestra ecuación y arreglarla un poquito. Entonces, escribamos 4x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Lo que vamos a hacer es multiplicar por un cuarto. Entonces me va a quedar x cuadrado más y al cuadrado, y cuadrado partido en 4 igual a 1. Y luego nos va a quedar entonces x cuadrado más, y aquí lo que voy a hacer, este 4 lo voy a transformar en 2 al cuadrado, es decir, me va a quedar y partido en 2 al cuadrado igual a 1. Entonces aquí se ve un poco más simple la parametrización, ¿no es cierto? Porque lo que yo veo aquí, ¿no es cierto? Y esta es como la idea y algo que se repite a lo largo del curso, es que yo quiero transformar esta cosa de una suma de cuadrados en la identidad pitagórica. Es decir, mi objetivo es que esto se transforme en coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi igual a 1, cuando tengo ecuaciones de este tipo. Entonces, de tal manera que mi parámetro sea ese phi. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo? ¿Cómo lo logramos? Entonces, vamos a decir que x sea coseno de phi. Con eso tenemos ya esta parte. Para tener esta parte de acá, yo tengo que decir que lo que está dentro tiene que valer seno de phi. Entonces, lo que yo digo es que y partido por 2 vale seno de phi. Y con eso ya tengo la identidad. Entonces, lo que logro es que y vale 2 veces seno de phi. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Y ahí está mi parametrización. ¿Sí? ¿Se cachó la idea? ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos, a veces. ¿Me lo compran? Ya. Entonces, ya una vez que tenemos la parametrización, ya podemos obtener entonces nuestro vector posición, ¿no es cierto? Y dejarlo en función de phi en este caso. Y si se fijan, aquí estamos utilizando una combinación de cosas, porque estamos utilizando el phi, que en este caso sería como un phi de coordenadas cilíndricas, pero en una base cartesiana, es decir, vamos a dejarlo de la siguiente manera, como coseno de phi, 2 seno de phi. ¿Ya? Esa va a ser mi parametrización.
Esto, por cierto, para hacer énfasis de lo que estoy haciendo, que estoy usando la base cartesiana, lo voy a escribir de esta manera. Coseno de phi en x tongo más 2 veces seno de phi en y tongo. Ya, entonces igual lo voy a escribir de nuevo en la próxima página porque tenemos que calcular el dr, entonces bueno tener esto a mano. Entonces r de phi era coseno de phi, 2 veces seno de phi. Entonces ahora una vez teniendo la parametrización, por cierto, veamos si esto efectivamente es una parametrización. Entonces volvamos a usar GeoGebra un momento. Y ahora escribamos lo mismo, pero con mi ecuación paramétrica. Entonces ahí uno lo que hace es usar la expresión curva. Y necesito ahora una de 2 dimensiones nomás. Así que la primera expresión es coseno de... ya, creo que aquí puedo hacer como letras bonitas. Phi, tengo phi por acá. Ya tengo phi. Después dijimos 2 veces por seno de phi. Después que venía el parámetro, entonces el parámetro es phi, un intervalo de inicio que va a ser 0, todavía no definimos el intervalo, pero aquí lo voy a hacer, de 0 a 2pi, 2 por pi. Ahí si se fijan da la misma curva, ¿no es cierto? Primero la escribimos con la ecuación, ahí está la ecuación, borramos la ecuación, y está la parametrización. ¿Sí? Epiquísimo, ¿no es cierto? Entonces, ya se los adelanté, pero aquí la pregunta era, ¿dónde está definido mi parámetro? Eso es súper importante también cuando hago la parametrización. ¿Dónde está definido mi parámetro? Ya se los dije, era de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Entonces, eso me va a servir cuando quiera integrar. ¿Ya? Ahora calculemos el dr. Entonces, el dr, como les dije, regla la cadena, es decir, dr, aquí derivo con respecto a mi parámetro y pongo el diferencial de mi parámetro. Entonces, hagamos la derivada. Derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos seno. La derivada de 2 seno es 2 coseno. Y por supuesto que no se me olvide mi de phi. Entonces, una vez hecho eso, lo que podemos hacer es... ¿qué podemos hacer? Volver a nuestra ecuación para el trabajo que habíamos calculado antes. Entonces, eso está por acá. Aquí, ¿no es cierto? Entonces, está acá. Quiero llevar esta ecuación, pero solamente con los términos finales. Es decir, no quiero usar esto de acá. Entonces, voy a copiar esto. Lo voy a llevar a la próxima página y voy a establecerme una ecuación. Entonces, lo siguiente. Yo quiero calcular la integral del trabajo. Es decir, lo que yo quiero calcular es esto de acá. La integral sobre mi curva gamma del campo F, producto punto de R. Eso es lo que yo deseo calcular. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué queremos utilizar esta parte de la derecha? Porque si se recuerdan, nuestro campo es bastante horrible, la verdad. Fíjense que e elevado a x, seno de y, o sea, es una cuestión terrible. Recuérdense ustedes que la parametrización nos dice que x vale coseno de phi e y vale seno de phi, no, 2 seno de phi. Entonces, para evaluar mi campo vectorial en mi parametrización, yo tengo que reemplazar esto acá, ¿no es cierto? Y reemplazar, nos van a quedar expresiones del tipo e elevado a coseno de phi. Y después hay que integrar eso. O sea, una cuestión no se lo doy a nadie. Entonces, lo que vamos a utilizar es esta potencia que tiene la integral de un gradiente. ¿Ya? Entonces, para eso ocupamos esta ecuación de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es querer calcular esto, pero sin hacerlo como lo hicimos antes, sino que viendo solamente esta parte de la derecha. Entonces, dicho eso, lo primero es, ¿cuánto vale esta integral? ¿A alguien se le ocurre? Esta tiene un resultado fácil. El porqué es muy profundo, pero es algo muy potente que vamos a utilizar de ahora en adelante en el curso. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Y por qué? Vale 0. Exactamente vale 0. ¿Y por qué vale 0?
Esta parte es súper importante. ¿Por qué vale 0? Porque solo inicia el punto de inicio y término, y es el mismo. Claro, entonces, la razón, claro, eso está súper bien. Ahora, ¿cómo uno lo enuncia típicamente? Es decir, que yo estoy integrando el gradiente de un potencial en una curva cerrada. ¿Ya? Y esto uno la nota de esta manera. Creo que todavía no han visto esta notación, pero uno pone una cosa así. ¿Ya? Y después lo van a ver más adelante en todo caso, es porque no lo han visto todavía. Pero la integral cerrada de un gradiente, pongámosle psi para ser más general, punto de R, es igual a 0, siempre. ¿Ya? Entonces, ahora no sabemos ese teorema, pero sabemos esto otro de acá, ¿no es cierto? Esto de aquí. Entonces, usando eso también podemos llegar al mismo resultado, porque entonces esto va a ser un phi final, ¿no es cierto? Menos un phi inicial, más esta integral de acá, que ya nos vamos a encargar de esta otra integral. Y en xtongo punto dr. ¿Ya? Y esta de aquí, como bien dice el compañero en el chat, son el mismo punto. ¿Y por qué son el mismo punto? Porque estamos integrando a lo largo de toda una curva cerrada. Recuérdense el dibujito que vimos en GeoGebra. Entonces esta de acá. Es un huevo, ¿no es cierto? Y es una curva cerrada, ¿cierto? Nosotros podemos empezar a integrar desde cualquier punto, por ejemplo, desde aquí, y la recorremos en este sentido, de sentido positivo, y llegamos al mismo punto. En nuestro caso, nuestra parametrización nos dice que partimos de phi igual a 0, es decir, partimos en este punto de acá, este punto que estoy señalando ahora, y la recorremos en este sentido de acá. Y llego al mismo punto. Como llego al mismo punto, el vector final es el mismo del vector inicial, por lo tanto, esto de acá se me cancela. ¿Ya? Esto de aquí, entonces, vale 0. Sí, queda claro ese argumento, es súper potente. Igual lo van a ver más en detalle, van a establecer un teorema, de hecho, no sé si ya lo establecieron, que esta de acá, que yo les enuncié aquí, que esto vale 0. Pero la pregunta es si se entendió esto de acá. ¿Sí? ¿Se cachó más o menos la idea? ¿Sí? Ya. Entonces, dicho eso, nosotros como que redujimos el problema de reemplazar en un campo, tenemos que reemplazar coseno en una exponencial, a esto de acá que es mucho, mucho, mucho más amigable. Entonces, al final esto se reduce a calcular la integral sobre gamma de i xtongo punto dr. ¿Ya? Pero dr ya lo tenemos, ¿no es cierto? Dr lo tenemos acá. Y aquí simplemente tenemos que evaluar ese y en nuestra curva. Entonces vamos a hacer ambas cosas a la vez. Entonces vamos a decir que esto va a ser una integral, que vamos a integrar en nuestro parámetro, ¿no es cierto? Que iba de 0 a 2pi. Y lo vamos a reemplazar por nuestra parametrización. Si no se acuerdan, está por acá, ¿no es cierto? Creo que la escribimos aquí. Aquí está nuestra parametrización, aquí está y, 2 seno de phi, o acá si quieren, 2 seno de phi. Entonces, cuando vemos esa y, decimos, eso según nuestra parametrización es 2 seno de phi. Luego tenemos un xtongo, que es un vector constante, no depende de ningún parámetro. Y luego escribimos el dr, producto punto, el dr. Y el dr lo tenemos un poco más arriba, ¿no es cierto? Está aquí. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Está justo ahí. Y eso lo escribimos de esta manera, como menos seno de phi en xtongo más 2 coseno de phi en itongo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer este producto punto, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar la integral de 0 a 2pi, 2 veces seno de phi. Y si se fijan, este término de aquí no nos importa porque cuando hagamos el producto punto con este de aquí se va a morir. Exactamente, alguien me dijo en el chat que me falta algo crucial, ¿no es cierto? Que es el diferencial. Cuando calculé el dr, anoté solamente el paréntesis, pero no el diferencial. Entonces es súper importante aquí poner el diferencial. Gracias a quien lo notó. Entonces, seguimos con lo que estábamos diciendo, y era que esta parte de aquí, este término, no va a contribuir en mi integral,
porque cuando yo haga el producto punto entre y tongo y x tongo me va a dar 0. Por el contrario, cuando hago el producto punto entre x tongo y x tongo me va a dar 1, entonces me va a quedar esto simplemente menos seno cuadrado de phi. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Ya, pues, entonces, ¿cómo calculamos esta integral? Podríamos ir a Wolfram, ¿no es cierto? Y Wolfram nos va a dar la respuesta, pero es bueno que uno sepa cómo calcular estas integrales. Entonces hay un truco para seno cuadrado y coseno cuadrado, que es el siguiente. Saberse dos identidades, que es la identidad de, ¿cuánto vale 1? 1 vale, ¿no es cierto?, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. ¿Y cuánto vale coseno de 2 phi? Coseno cuadrado, o sea, coseno de 2 phi vale coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Con esas dos identidades, mezclándolas, sumándolas o restándolas, yo puedo obtener seno cuadrado y coseno cuadrado en términos de esto de acá, que es más simple. Entonces me va a quedar simplemente, ustedes lo pueden hacer con más calma, seno cuadrado de phi me va a quedar algo así como 1/2 de 1 menos coseno de 2 phi. Entonces, cuando yo reemplace acá, me va a quedar menos la integral de 0 a 2 pi de, aquí lo que hice fue cancelar ese 1/2 con este 2 de acá. Entonces me va a quedar 1 menos coseno de 2 phi. Todo eso integrado en d phi. Claro. Y ahora, por lo tanto, lo que puedo hacer es integrar, ¿no es cierto? La primera integral, cuando integre 1, ¿cuánto me va a dar eso? Menos 2pi. Y cuando integre el coseno de phi, eso es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Aquí tengo un menos con un menos, me va a dar más. Por lo tanto, es más la integral de coseno, pero la integral de coseno es seno de 2 phi partido en 2. Y eso tengo que evaluarlo, por supuesto, entre 0 y 2pi. Ahora, cuando evalúe, ¿no es cierto? Esto me va a dar 0 también, ¿no es cierto? Porque me va a quedar en el límite superior seno de 4pi. ¿Cuánto vale seno de 4pi? 0. Y en el límite inferior me va a quedar seno de 0. ¿En cuánto es seno de 0? 0 también. Así que este término de acá se me muere. Y me va a quedar entonces simplemente igual a menos 2pi. Esa es la integral de trabajo que andamos buscando. Entonces, lo que queda como desafío para ustedes, si quieren hacerlo y darse el trabajo de hacerlo, que de repente vale la pena hacerlo, es calcular directamente la integral. O sea, no usar que esto era algo muy similar a un gradiente de un potencial, sino que calcular, como lo hicimos en la P1, el trabajo del campo. Es decir, se da la parametrización que ya la encontramos, que era x igual a coseno de phi, y igual 2 seno de phi, el phi iba entre 0 y 2pi. Y reemplazan acá el coseno de phi, aquí el 2 seno de phi, le va a quedar seno de 2 seno de phi, o sea, algo horrible, y pueden calcular cuánto vale el trabajo. Creo que se puede hacer con cambios de variable, al final uno llega, es un trabajo bastante arduo, ahí si tienen tiempo y ganas, lo pueden hacer y comprobar que da lo mismo. ¿Ya? Entonces nos están quedando como 10 minutos. Pero afortunadamente, lo que yo hice fue mover el orden de los problemas, de tal manera que me quedara este P3 al final, porque les cuento que este problema lo hice en la versión pasada donde fue auxiliar. Y está el video grabado ya, así que se los puedo subir también. Está explicado con detalle, también me pueden ir preguntando. Es súper importante que lo vean, ¿ya? Porque este es otro tipo de problema, en donde la curva no me la dan en ecuaciones como arriba, ¿no es cierto? Aquí me dan la curva como intersección de dos superficies. Aquí me dan la curva directamente con su ecuación. Aquí no me dan la ecuación de la curva, sino que me dan un dibujito. Y yo tengo que parametrizar esta curva por trozo. Es otro tipo de problema que también se pregunta harto en el curso. Así que es muy importante que lo vean. Es un problema más o menos largo, no lo vamos a alcanzar a hacer en 10 minutos, por eso se los dejo ahí como hecho. O sea, tengo el video ahí para que se los puedo mandar y que ustedes lo revisen con más calma.
y me pueden hacer preguntas si es que tienen dudas. Y eso, les sugiero que lo vean porque es súper, súper importante esta parte. Y el P4 iba como propuesto de todas maneras que mezcla un poco todo, ¿no es cierto? Como que aquí tenemos intersección de dos superficies, tenemos un campo que ya no está en 2 dimensiones, sino que está en 3, y la idea es utilizar de nuevo la potencia de el gradiente de un potencial. ¿Ya? Entonces alguien me pregunta en el chat cuánto da la P2B al final. La P2B daba, daba menos 2 pi. Menos 2 pi. Así que, bueno, eso por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, consulta antes de, de terminar la sesión. ¿Sí? ¿No? Si no hay más dudas, voy a parar entonces la